El animal interior del talento. Descubre secretos de la mente revelados por primera vez en este libro. José Enrique Pérez Lorente. A Jorge Castelló, su visión sobre la importancia del inconsciente en el ser humano representó para mí una fuente de inspiración. A Anxó Pérez, la lectura de su libro Los 88 peldaños del éxito significó un antes y un después en mi vida. Es tan bonito que tiene que ser verdad. Stephen Hawking en alusión a las teorías de Albert Einstein. Introducción. Estoy convencido de que más de una vez has deseado ser reconocido o reconocida como genio en alguna tarea, incluso en varias. Este deseo es un deseo innato en ti, lo llevas escrito en tus genes debido a tu condición humana. Por motivos evolutivos y de adaptación al medio, tu interior te impulsa continuamente a mejorar tus posibilidades de supervivencia, a progresar, a desarrollarte personalmente, a desarrollar tus destrezas, a incrementar tu bienestar y a que contribuyas excelentemente a la supervivencia y al bienestar de los demás miembros de tu especie, la especie humana. Como estoy convencido de que tu deseo es convertirte en uno o una gran genio, tengo una sorpresa para ti que puede transformar tu vida. Dentro de ti hay un o una gran genio. En el caso de que no haya emergido aún, es debido a que no te han enseñado a escuchar a tu animal interior. ¿A mí qué? A tu animal interior. ¿Y qué es mi animal interior? El animal interior es un mecanismo natural del inconsciente que descubrí y que busco demostrar su existencia con la publicación de este libro. Es un mecanismo del inconsciente que se encarga de desarrollar el talento, la felicidad y la personalidad de las personas. Después de varios años de estudiar, practicar e investigar sobre la ciencia del talento y la disciplina del coaching, y tras ejercer gran parte de mi vida laboral como maestro, llegué a la conclusión de que hay una parte concreta de nuestro inconsciente que está especializada en el desarrollo de nuestro talento, de nuestra felicidad y de nuestra personalidad, que nos lleva a progresar de una forma verdaderamente increíble y milagrosa. Si decides no escuchar a tu animal interior, cierra este libro. Actuarás y pensarás como la mayoría de las personas. Tu vida será como hasta ahora. Pero me veo obligado a comunicarte que si dentro de ti sientes cierto vacío personal y o profesional, que quizá puedas llevar varios años experimentando, es muy probable que si no haces algo al respecto lo continúes sufriendo indefinidamente. Quizá incluso hasta el fin de tus días. Mi deseo es evitarte este sufrimiento. Si eliges escuchar a tu animal interior, continúa con la lectura de este libro. Tu vida ya no volverá a ser la misma. Aprovecharás más cada día de ella, pensarás y actuarás diferente que la mayoría de las personas, tu vida será más emocionante e intensa y no habrá espacio para la monotonía y el aburrimiento. ¿Eliges escucharlo? Me alegro mucho por ti. Bienvenido a una nueva forma de vivir, de pensar y de actuar. Antes de continuar, una aclaración muy importante que deseo realizar es que el animal interior es una hipótesis sobre un mecanismo del inconsciente que nada tiene que ver con fantasías místicas. Fantasías que aborrezco y de las que opino que son muy dañinas para las personas. Las consultas de psicólogos y psiquiatras están llenas de personas que padecen desórdenes psíquicos por haber creído y practicado este tipo de fantasías. Uno siempre debe tener los pies en la tierra. Como a continuación podrás comprobar, la hipótesis del animal interior busca que escuches a tus estados de ánimo, es decir, a tu animal interior, para descifrar los mensajes que continuamente te envía una parte de tu inconsciente para desarrollar las genialidades que llevas dentro de la forma más adecuada, productiva, eficaz, placentera y extasiante para ti. Aparte, el animal interior esporádicamente también te ofrece indicaciones para desarrollar tu felicidad y tu personalidad. Con este libro aprenderás a escuchar esa voz interior que siempre te ha estado hablando y que probablemente no habrás sabido interpretar. Te revelaré los secretos del animal interior, una hipótesis increíble, original y diferente con la que pretendo contribuir e innovar en las ciencias del talento y de la psicología para llevarlas, si es posible, algo más lejos, aunque sea un pequeño paso. Esta hipótesis la avala el reconocido psicólogo y teórico de la psicología Jorge Castelló. Jorge Castelló es un psicólogo valenciano cuyas hipótesis sobre la mente humana se están investigando en varios países del mundo. Además, cuenta con diferentes publicaciones que tratan diferentes temas que atañen a su profesión. Acudí a él buscando opinión profesional. Sus conocimientos sobre el inconsciente y su visión sobre la importancia de éste en el ser humano comulgaban con la hipótesis del animal interior.
Mi deseo en un principio era crearte expectativa y esperar algo más hasta comenzar a desvelarte estos hechos sorprendentes que descubrí y que no habrás leído nunca en ningún otro libro ni habrás escuchado jamás. Voy a revelarte inmediatamente el primero, no vaya a ser que antes de sorprenderte decidas abandonar la lectura de esta obra. Sería una auténtica lástima, te podrías perder algo realmente especial. Aquí va el primero de ellos. El animal interior es una parte de tu inconsciente que prácticamente a diario te está indicando mediante estados de ánimo que busques y que aprendas unos conocimientos concretos y valiosos para ti para desarrollar tu talento. Tu animal interior ha detectado y ha seleccionado estos conocimientos específicamente para ti para que desarrolles de la manera más eficaz y más práctica unas vocaciones y unas metas que él eligió para ti. Vocaciones y metas las cuales algunas quizá ni siquiera aún sospechas. Quizá esto te choque y pienses que es ciencia ficción o fantasía que haya una parte de tu inconsciente que te esté demandando aprender unos conocimientos concretos que detectó y que considera que son los más valiosos e idóneos para ti para desarrollar unas vocaciones y unas metas de las cuales aún quizás no seas consciente. Parece de ciencia ficción, pero es cierto. Tu animal interior selecciona para ti un conjunto de conocimientos únicos y personalizados que nadie ha seleccionado ni organizado de forma similar, ya que son los conocimientos más valiosos y más apropiados que existen para ti para desarrollar tu talento. De esta manera, por una parte, te lleva a aprender los conocimientos específicos que son imprescindibles para que desarrolles tu talento y, por otra parte, evita que otros aprendizajes que puedan aparentar útiles y valiosos para ti, pero que en realidad no lo sean, te hagan perder tiempo y te lleven a malgastar tu energía. ¿Cómo es eso posible? ¿No estás bromeando? No, no estoy bromeando. Esto es posible por lo siguiente. La mente humana, por ejemplo, a través del sentido de la vista, capta en tan solo un segundo la información equivalente a 18.000 canciones en formato MP3. ¡Es increíble! Imagina la información que recibes en tan solo un día a través de todos tus sentidos sin que seas consciente de ello. Información que tu inconsciente procesa y, aparte, yo estoy convencido de que a través de un mecanismo concreto todavía no descubierto por la ciencia, selecciona maravillosa, personalizada y sabiamente para ayudarte a desarrollar tus verdaderas vocaciones y tus metas más profundas. Vocaciones y metas que también este mismo mecanismo te crea a lo largo de tu vida y que desea que descubras. Presta mucha atención a lo que te voy a comentar ahora, te vas a sorprender. ¿Alguna vez has sentido unas ganas irresistibles de aprender cosas, pero nada más comienzas a leer o estudiar sobre algún tema inmediatamente te has sentido saturado o aburrido y sin ganas de continuar? Seguro que sí. Era una contradicción, toda una paradoja, pero había algo maravilloso e increíble en esta paradoja. Era una paradoja que en realidad no lo era. Era algo que descubrí un día y me sorprendió enormemente. Era algo sobre lo que nadie ha escrito y sobre lo que nadie ha hablado hasta ahora. Lo que te sucedió fue algo hermoso y muy profundo, algo tan increíble que mientras estoy escribiendo estas líneas está a punto de caerme una lágrima de los ojos. ¿Qué es eso maravilloso que me sucedió? Lo que te sucedió fue que una parte de tu inconsciente, tu animal interior, te creó un estado de ánimo positivo que te incitaba a aprender algo nuevo. Tú, obedeciendo a ese estado de ánimo positivo, buscaste un tema para aprender, pero al hacerlo inmediatamente sentiste saturación, aburrimiento, estrés, desgana, etc. Estos estados de ánimo negativos que sentiste no los experimentaste porque estuvieras cansado o porque en realidad no te apeteciera aprender algo en ese momento. Los experimentaste porque esa misma parte de tu inconsciente que anteriormente te había incitado a aprender algo nuevo, luego te proporcionó estados de ánimo negativo para que abandonaras los conocimientos que habías elegido simplemente porque no eran los conocimientos concretos que él deseaba que aprendieras. Si hubieras elegido los conocimientos correctos, tu animal interior te hubiera hecho sentir placer y bienestar mental para indicarte que esos conocimientos sí que eran los conocimientos que él deseaba que aprendieras y que continuaras con ellos. Tu animal interior te habló y no lo escuchaste. Nadie te había hablado de su existencia ni enseñado su lenguaje. Con la lectura de este libro aprenderás a escucharlo. Interesante, ¿no? 1. ¿Qué es el animal interior? Durante años me vi en una especie de dilema en el que seguramente se habrán visto un sinfín de personas durante toda la historia. ¿Podría ser yo tan especial como los grandes genios? Este era mi dilema.
Al igual que más de una vez ha podido ser para ti y para millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Esta cuestión continuamente me venía a la cabeza. Intentaba formarme mucho en campos por los que sentía una gran vocación para así alcanzar un alto nivel en ellos, pero no conseguía grandes resultados. Aparte, acababa saturado, agobiado, vacío y triste. El dilema no disminuía, al contrario, se hacía cada vez más grande. Si buscaba lograr un gran nivel en alguna de mis grandes vocaciones y mantener una constancia y una práctica intensa, pronto me sentía cansado, estresado, desmotivado y saturado. Si cesaba en mi empeño de intentar alcanzar un buen nivel, me sentía vacío, triste e incluso también llegaba a sentir estrés. Esta paradoja la viví durante varios años. Me preguntaba si los genios eran natos o si existía la posibilidad de desarrollar la genialidad en las personas que no lo éramos. Leí docenas de libros e investigué sobre el campo del talento y sobre los genios. Me fascinaron los principios para desarrollar el talento humano que iba descubriendo. Los talentos naturales, el foco, la constancia, la práctica intensa, etc. Intenté seguir estos principios y también seguir los pasos de los grandes genios, pero siempre había algo en mi interior que me impedía seguir algunos de estos principios o me impedía seguirlos fielmente. Con el tiempo y tras cierta desesperación, llegué a unas conclusiones maravillosas, originales, diferentes, que pueden resultar algo extrañas, pero que acaban teniendo mucho sentido y se sustentan en bases científicas. Estas conclusiones llegan a un nivel de sofisticación que parecen de ciencia ficción, pero estoy convencido de que son reales. Aparte, cuando acudí al reconocido psicólogo Jorge Castelló y le pregunté si era posible que mi hipótesis fuera cierta, me respondió que él, en su consulta, una de las cosas a las que se dedicaba era a quitar fantasías a las personas y que no me preocupara por nada. A él le agradaba mi hipótesis y opinaba seriamente que podría ser cierta. Añadió que, debido al potencial oculto de la mente humana, mis extrañas conclusiones eran más que posibles y que tenía base científica. Había altas probabilidades de que tuviera algo interesante, importante y novedoso. ¿Qué es el animal interior? El AI, a partir de ahora para abreviar lo denominaremos con estas siglas, es una voz interna que proviene de una parte del inconsciente que tenemos todos los seres humanos. Se comunica con nosotros a través de estados de ánimo. ¿Y qué me comunica mi AI? Te comunica tus verdaderas vocaciones, tus metas más profundas, cómo desarrollarlas, qué aprendizajes concretos trabajar, en qué orden estudiarlos, cómo aprenderlos, etc. También te da claves para desarrollar tu felicidad y tu personalidad, pero aparte, mediante estados de ánimo negativos, haciéndote sentir estrés, saturación, desmotivación, tristeza, etc., te impide que desarrolles las vocaciones y metas que no debes e incluso las que sí debes si no lo haces de una manera idónea, práctica, personal y productiva con la que él esté de acuerdo. Parece una broma, ¿cómo puede ser eso posible? Voy a explicártelo, comenzaré con una historieta. Virginia es una joven que está a unos pocos días de casarse. Su novio Vicente es un chico estupendo, atractivo y con un futuro prometedor. Es el hombre ideal, pero hay un problema. Algo en el interior de Virginia le dice que Vicente, aunque sea el hombre perfecto, no es el hombre de su vida. Virginia se siente dubitativa, confusa, vacía, triste y estresada. Si te detienes a reflexionar, te darás cuenta que esos sentimientos de estrés y de vacío, estados de ánimo negativos, no son enemigos de Virginia, sino grandes aliados. Son intuiciones y estados de ánimo que el animal interior de Virginia le crea para indicarle que su prometido no es el hombre ideal de su vida y que no debe casarse con él. Si Virginia hace caso omiso a su AI, seguramente no será feliz en su matrimonio y nunca sentirá la plenitud. Por el contrario, si escucha a su AI, tendrá la oportunidad de rectificar y asegurarse de si en realidad Vicente es el hombre de su vida o no, y de ser realmente feliz. Estos procesos interiores que realiza tu mente los conoces y te resultan familiares, pero como anteriormente te he expuesto, un día llegué a la conclusión de que estos procesos mentales iban mucho más allá de lo que hasta entonces la ciencia había sospechado. Es realmente increíble y maravilloso. A lo largo de este libro te explicaré y te expondré ejemplos de cómo estos procesos inconscientes te guían sabiamente para alcanzar tu máximo desarrollo vocacional y personal. 2. La paradoja maravillosa del aprendizaje. A partir de hoy mismo,
Cada vez que sientas un fuerte deseo de aprender algo y al comenzar a leer o estudiar esos conocimientos que hayas elegido, resulta que sientes estrés, ansiedad, saturación, desmotivación, etcétera, recuerda que esa situación paradójica guarda un mensaje maravilloso. En esa situación contradictoria, lo que te estará sucediendo es que tu AI te estará indicando que desea que aprendas ciertos conocimientos concretos que no son los que has elegido. Al no haber abordado esos conocimientos te creará estados de ánimo negativos. Como sabes, tendrás esos estados de ánimo nocivos no porque te encuentres en un estado general de cansancio, alguna vez puede ser por supuesto, sino porque tu AI te estará indicando que esos aprendizajes que has elegido no son los que desea que trabajes. A esta situación en la que seguramente te habrás visto una infinidad de veces la denomino la paradoja maravillosa del aprendizaje. Esta paradoja y los hechos que te expongo relacionados con ella comprenden el primer gran descubrimiento que te revelo en esta obra. Lo denomino así porque cuando te sucede en realidad no estás en una contradicción, estás en una situación maravillosa en la que tu voz interior te está comunicando que debes aprender unos conocimientos concretos entre los cuales no está ese que has elegido. Lo que debes hacer es buscar otros hasta dar con ese aprendizaje concreto que tu AI desea que trabajes. Cuando lo halles y lo trabajes, experimentarás estados de ánimo positivos, sentirás placer intelectual, motivación, que estás flotando, etc. Fascinante, ¿verdad? Tu AI es sabio y te indica qué conocimientos concretos son los más óptimos para ti para que puedas desarrollar excelentemente tus verdaderas vocaciones y tus metas más profundas. A estos conocimientos concretos los vamos a denominar conocimientos de oro. Los denomino así porque son imprescindibles y valiosísimos para el desarrollo de tus verdaderas vocaciones y de tus metas más profundas. Tu AI los seleccionó sin que tú fueras consciente de ello y ahora te pide que los aprendas. Algo que te ha podido suceder y que guarda relación con todo esto, por ejemplo, podría ser lo siguiente. Quizá un día sentiste atracción por realizar un segundo grado universitario unos años después de haber finalizado tus estudios. Dudaste si matricularte de nuevo o no en la universidad. Optaste por matricularte. Comenzabas a sentir estrés e intuías que realizar aquel segundo grado te iba a saturar, pero al mismo tiempo, si optabas por no matricularte, te sentías vacío o vacía y perdiendo una gran oportunidad. Lo que sucedió fue que te encontraste dentro de una paradoja maravillosa del aprendizaje. Tu AI, haciéndote sentir atraído por ese segundo grado universitario, te estaba indicando que en aquel grado había unos conocimientos que deseaba que tú aprendieras debido a que te iban a ser muy valiosos para alguna de tus verdaderas vocaciones o para alguna de tus metas más profundas. Pero, por otra parte, haciéndote sentir estrés al optar por matricularte en el grado, te estaba indicando que no lo hicieras, que eso sería un esfuerzo y un empleo de tiempo y recursos totalmente innecesarios. En resumen, tu AI te señalaba que tantearas algunas asignaturas o incluso que tantearas tan solo ciertas partes de algunas asignaturas para que aprendieses unos conocimientos concretos que te iban a resultar muy valiosos para desarrollar algunas de tus verdaderas vocaciones o alguna de tus metas más profundas. Pero ¿cómo es posible todo esto que argumentas? Aún me cuesta creerte. Vamos con una historieta que nos sirva de ejemplo y quizá ya me creas. Carlos es un entrenador de fútbol de tercera división que aspira a dirigir algún día un equipo de primera. Sabe que su meta es muy difícil. Por otra parte, a veces se siente atraído por estudiar el grado de psicología. Piensa que este grado es interesante y que si lo realiza con el tiempo, podría ejercer de psicólogo y obtener un trabajo más estable y unos honorarios más altos. Pero esta opción le hace sentir vacío, triste y estresado. Su gran pasión es el fútbol. Con el tiempo su dilema se agranda. Casi a diario tiene tentaciones de comenzar el grado de psicología. Si lo realizara, se aseguraría un futuro mejor para él y para su familia. Pero esto no significaría renunciar a la gran meta de su vida, dirigir un equipo de primera división. Intuye que, aunque renunciara a su sueño del fútbol y volcara toda su energía y esfuerzo a realizar el grado, de todas maneras se iba a saturar y no habría forma de finalizarlo. Pero paradójicamente, para rizar más el rizo, muchas veces se siente con unas ganas irresistibles de estudiar el grado de psicología. Carlos está hecho un auténtico lío. Una tarde queda para tomar café con Christian, un amigo de la infancia. Le comenta su situación.
Da la casualidad de que Christian conoce a la perfección la hipótesis del animal interior. Se la explica a su amigo y comienza a interrogarle. Carlos, ¿qué te dice tu animal interior sobre tu oficio de entrenador? Que si lo dejo cometeré un gran error porque el fútbol es mi gran pasión. Entonces continúa con tu oficio. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de mí que dice que he de crecer profesionalmente, que he de tener mejores honorarios y que he de aprender sobre más áreas. A menudo me siento atraído por el grado de psicología. ¿Qué te dice tu animal interior respecto al grado de psicología? Nada más pensar en la posibilidad de matricularme en él me siento estresado y muy saturado. Tu AI te indica que no te matricules en él. Te crea estados de ánimo negativos indicándote que no lo hagas. Pero al mismo tiempo parece que mi animal interior me lleva al grado de psicología. Casi a diario me siento muy atraído por él. Esto puede ser importante. Quizá lo que tu animal interior te está indicando creándote atracción por el grado de psicología es que hay conocimientos en su programa que te serán muy valiosos para alguna de tus verdaderas vocaciones o alguna de tus metas más profundas. Vaya, me has sorprendido. Carlos agradece a su amigo su ayuda. Regresa a casa, se conecta a Internet y busca el programa del grado de psicología. Le parece algo aburrido, sin embargo, se siente muy atraído por algunas asignaturas que lo comprenden. Psicología de la emoción, psicología de la motivación, etc. Busca en la red apuntes sobre ellas. Le apasionan sus contenidos. Estos le van a resultar muy útiles para su trabajo como entrenador deportivo. Aparte, cae en la cuenta de que son conocimientos imprescindibles que un entrenador de fútbol de primera división debe de dominar. Carlos se queda estupefacto. Su animal interior le estaba llevando a aprender sobre esas asignaturas específicas del grado de psicología. Decide continuar como entrenador de fútbol, pero aparte comienza a formarse y a realizar un sinfín de cursos sobre psicología deportiva. El dilema de Carlos se acaba. Está feliz por dos motivos. Uno es que continúa con su verdadera vocación de entrenador de fútbol. Otro es que siente que está creciendo profesionalmente y que todo lo que está aprendiendo le puede llevar a firmar con equipos superiores contratos más estables y con mejores honorarios, ya que se está convirtiendo en un auténtico experto en psicología del deporte. Además, esos conocimientos le acercan a su sueño de dirigir un equipo de fútbol de primera división. Todo encaja. ¿Cómo es posible que el AI de Carlos supiera que en el grado de psicología había aprendizajes valiosos para su gran vocación? Pues es posible debido a la vastísima información que la percepción subliminal de Carlos, la información que su inconsciente capta sin que sea consciente de ello, ha acumulado a lo largo de los años, y a la maravillosa capacidad que una parte de su inconsciente, su AI, tiene para procesarla y para comunicarle mediante estados de ánimo los conocimientos concretos que más le convienen. Imagina por un momento toda la información subliminal sobre el mundo del fútbol y del deporte que el inconsciente de Carlos ha podido recoger y procesar a lo largo de los años. Conversaciones de jugadores, entrenadores y aficionados, diálogos entre comentaristas y tertulianos de los medios de comunicación, noticias deportivas en prensa, radio y televisión, publicidad en Internet, en la radio, en la televisión y en carteles colgados en los paneles de los polideportivos anunciando cursos y seminarios relacionados con el deporte, etc. Toda esa información subliminal que Carlos acumuló a lo largo de los años fue procesada inteligente y sabiamente por su animal interior, y cuando este mecanismo mental vio que era el momento más adecuado, buscó comunicarle mediante estados de ánimo cómo podría progresar en su oficio. El AI de Carlos le indicaba que en el grado de psicología había conocimientos muy valiosos para desarrollar su verdadera vocación de entrenador de fútbol, pero al mismo tiempo también le indicaba que ejercer de psicólogo no era su vocación y que realizar el grado era un empleo de tiempo y energía innecesario. ¿Verdad que tiene todo mucho sentido? ¿Es difícil descifrar los mensajes de mi AI? Parece complejo. No, no es difícil, es muy sencillo. La naturaleza es sabia y si te envía esos mensajes es porque los puedes descifrar. Recuerda que el AI se comunica contigo a través de tus estados de ánimo, con las explicaciones y los ejemplos que hallarás en este libro y a través de historietas que en su mayoría están basadas en hechos reales, aprenderás a descifrar los mensajes que tu AI te señala. Estoy convencido de que todo lo que te expongo en mi hipótesis es cierto por varias razones. Investigué en algunos campos y comprobé que todo encajaba. Incluso iré más allá. Opino que el ser humano
a lo largo de toda su historia ha podido intuir la sabiduría, la productividad y la increíble sofisticación del AI. Lo que sucedió, por desgracia, fue que distorsionó, exageró e intoxicó este maravilloso mecanismo de la mente humana con fantasías místicas y religiosas que poco tienen que ver con la realidad. Los pies siempre hay que tenerlos en tierra. La sofisticación del mecanismo del animal interior es posible debido a varios factores. Uno de ellos, como ya sabes, es la percepción subliminal. Recuerda el ejemplo que te he comentado en la introducción. En tan solo un segundo, nuestros ojos recogen una gran cantidad de información que va directa a nuestro cerebro, con un volumen idéntico a los bytes que ocupan 18.000 canciones en formato MP3. Esa gran cantidad de información se introduce directamente en tu mente y tu inconsciente la almacena y procesa sin que tú seas consciente de ello. Y estamos hablando simplemente del sentido de la vista durante un irrisorio segundo. Otra razón por la que afirmo que la increíble sofisticación de la IA es real se apoya en la famosa teoría de la evolución del naturista Charles Darwin. Su teoría expone que los seres vivos buscan la supervivencia y la adaptación al medio. Sobreviven las especies que mejor se adaptan. Los seres vivos llevamos la evolución escrita en los genes. Por ejemplo, algunas especies de serpientes desarrollan un potente veneno para defenderse y obtener alimento. Algunas plantas cambiaron el tamaño y la forma de sus hojas para no deshidratarse en climas secos. No es probable y lógico que nuestra inercia natural hacia la supervivencia y hacia la adaptación al medio haya desarrollado partes de nuestra mente inconsciente para optimizar el uso de nuestra energía y productividad intelectual. El cerebro es un órgano increíble con enormes posibilidades. Hoy en día, los investigadores están convencidos de que la mente humana es aún una gran desconocida, que hay partes de ella que ni siquiera hemos descubierto y que no somos todavía conscientes de su increíble potencial. Otra razón por la que defiendo mi teoría es que la ciencia afirma el hecho de que las emociones y los estados de ánimo que experimentamos tienen una función adaptativa y de supervivencia. Por ejemplo, si estamos en un edificio alto y nos asomamos al exterior, sentimos miedo a caer. Una parte de nuestro inconsciente nos indica que hay un peligro. Esa emoción de miedo es una emoción amiga y adaptativa. No es posible que haya una parte de tu inconsciente que esté a ese mismo nivel que el miedo, pero que te indique también con emociones positivas y negativas hacia qué vocaciones y metas concretas dirigirte. ¿No es posible también que esa otra parte de tu inconsciente, al disponer cada día de millones y millones de bytes de información, la procese y sea capaz de detectar qué conocimientos específicos te conviene trabajar y te los comunique para que hagas uso de tu energía intelectual de una forma eficiente, práctica, placentera y productiva? Estoy convencido de que muchos genios de la historia de la humanidad, consciente o inconscientemente, aprendieron a escuchar a su AI. Por ejemplo, los físicos teóricos Albert Einstein y Stephen Hawking siempre se dejaron llevar por grandes intuiciones para desarrollar sus celebradas teorías. De hecho, tengo serias sospechas del momento en que Stephen Hawking comenzó a escuchar más agudamente a su AI. Si conoces su historia, quizá te hagas una idea. El AI es un genio y un sabio que también nos ayuda frente a nuestras dificultades y conoce la manera de hacernos sentir que la vida merece la pena, aun a pesar de que podamos vernos en situaciones difíciles. Más adelante te expondré el caso concreto del gran Stephen Hawking. De momento ya tienes la respuesta a una pregunta que seguramente te hayas podido formular más de una vez en tu vida. ¿Podría ser yo tan especial como los grandes genios? Sí que puedes, tan solo debes de aprender a escuchar a tu animal interior.